Hola, soy Luis Cambra y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo del curso PrestaShop, donde vamos a ver cómo gestionar el transporte para nuestra tienda. Lo primero que hay que tener en cuenta, como ya voy diciendo en los anteriores vídeos, es que este apartado realmente ha cambiado poco o nada en respecto a la anterior versión. Si vemos en este caso, por ejemplo, vamos a empezar a ver la opción de transportistas. Es donde vamos a ver, bueno, tenemos una serie de módulos que nos indican aquí para instalar. Solo instalad aquellos que sean necesarios. Si no lo necesitáis, configuraros vuestro transportista y ya está. Para configurar el transporte hay que tener en cuenta, vamos a ver, por ejemplo, uno y iremos viendo por pasos. Hay que tener en cuenta que lo primero que nos va a pedir es si queremos ponerle un logotipo, el nombre, tiempo de tránsito, que esto quiere decir, bueno, son dos textos que realmente van a ir apareciendo en el front office. Velocidad de envío os da un poco más igual, porque realmente esto os va a dar un poco más igual. Esto realmente si utilizáis módulos de estimación de entrega, si no, os da igual, carga del logotipo y URL de seguimiento. Hay que tener en cuenta que esto lleva mucho tiempo sin cambiar. La idea es que la URL tenga una estructura, por ejemplo, como esta. Quiere decir, donde nosotros podemos añadirle una variable a la URL con una arroba. Lo que hará esto será que cuando le pongamos en el pedido el número de seguimiento, al usuario recibirá esta URL y sustituirá la arroba por el número de seguimiento que hayamos hecho. La idea es que el usuario pueda entrar a hacer el seguimiento de ese pedido, pero bueno, eso depende más de la empresa de transporte que estéis utilizando que no de lo que queráis hacer vosotros y si lo permite hacer este tipo de seguimiento así. Bien, entrando en la segunda parte, que es ya donde nos puede interesar, lo primero es saber si va a añadir costes de manipulación o no. Para los costes de manipulación lo veremos después, ¿vale? La idea de esto es, por ejemplo, cuando estáis vendiendo cualquier cosa, pero imaginaos que es para proveedores, pero el empaquetado cobráis 2 euros por empaquetar el pedido. Pues bueno, estos serían realmente los costes de manipulación. Si el transportista es gratuito, lo más normal es que no. Y es más, si es gratuito a nivel de escalas, vale la pena generarle la parte gratuita aquí. Después, ¿cómo va a funcionar el transportista? Si por precio, a través de rangos de precio de peso, impuestos, la regla de impuestos que se le va a aplicar, esto es importante tenerlo en cuenta porque hay muchos que lo configuran mal, quiere decir, lo ponen sin impuestos y después aquí abajo le ponen el precio que tienen que cobrar, impuestos incluidos. El problema es que después al llegar la factura ven que no le desglosa bien los impuestos, normal, si no se le ha configurado el impuesto. Entonces, tened mucho cuidado aquí para que tengan los impuestos y que se apliquen donde tengan que aplicarse. Después esto también hay que tenerlo en cuenta. Quiere decir, fuera de los rangos del que nosotros hayamos aplicado, ¿qué va a pasar? Aquí lo que nos deja son dos opciones. Una, o aplicar el coste más alto de la gama o desactivar el transportista. Esto es importante saberlo porque hay transportistas, sobre todo de tipo correos o similar, que a lo mejor solo los utilizamos de 0 a 5 kilos o de 0 a 2 kilos. Entonces, si nuestro pedido supera ese peso, debería de desactivarse, no dar esta opción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ese ejemplo que estábamos mirando en esta parte. Bien, después vemos dónde va la chicha, que son los rangos de, por ejemplo, en este caso, peso. Vamos a ver, por ejemplo, algo bastante típico que suele ser 0.5, de 0 a 0.5, añadimos un nuevo rango. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Justamente esto, cuando nos dice que el límite inferior sea mayor o igual y el límite superior sea menor.
¿Eso qué quiere decir? Que el límite inferior es inclusivo y el superior exclusivo. Por ejemplo, hago una serie de rangos, ¿vale? Y de 1 a 2 para simplificarlo. La cuestión es que algo que esté entre 0 y 0,5 entrará en este rango, pero si llega a 0,5 kilos, saltará a este rango, porque este de aquí es inclusivo, este de aquí es exclusivo. Igual como si algo pesa 1 kilo, no entraría dentro de este, sino saltaría a este, porque el inclusivo es el 1. No hace falta configurarlo como, por ejemplo, 4999 y aquí 5. No vale la pena. Simplemente hasta 5 y aquí otra vez 5. 0,5 hasta 1, porque este no será inclusivo. Bien, después, esto es lo que muchos tenéis dudas de cómo hacerlo. PrestaShop funciona a través de las zonas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo ahora cómo se configuraría en general y después veremos qué es una zona. La idea es que seleccionemos aquellas zonas para las que se va a servir y decidamos cuál va a ser su precio. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, este aumentará a 15, esto a 25 y esto a 12. Bien, hay que tener en cuenta que estos precios que estamos poniendo aquí deben de ser precios sin IVA, ya que después le aplicará el impuesto. ¿De acuerdo? Ahora veremos las zonas a que hacen referencia. Pasamos al siguiente paso. Esta parte son por limitaciones. Quiere decir, si tenemos un camión de entrega que no puede llevar más de X tamaño, pues habrá que verlo. De normal es raro, ¿de acuerdo? Sobre todo porque los paquetes es raro que se vayan sumando, porque claro, se irá sumando la altura del paquete, pero tú puedes poner un paquete al lado del otro y ya no se sumaría la altura. Entonces, bueno, está hecho, pero hasta cierto punto. Después, para desactivar a un transportista, en la opción anterior, como veíamos, podíamos ponerle que fuera de la gama de comportamiento estuviera desactivado, o le podríamos poner aquí un máximo de peso para ese transportista, para el cual si lo supera, pues ya no estaría. Después tenemos los accesos de grupos. ¿Quién puede acceder a este transportista? Esto, como veíamos en el anterior vídeo, es interesante porque podemos decidir, por ejemplo, que este transportista solo esté disponible para los clientes VIP, porque le hagamos un precio especial, por lo que sea. Por último, entrando a la última parte, lo que nos hace es un resumen de cuál es el nombre, cuál es el tiempo de entrega que le hemos puesto, si le va a aplicar impuestos, qué hace cuando se pasa de los rangos configurados, cuáles son los rangos que hemos puesto, cuáles son las zonas y cuáles son los grupos. Y por último, si está activo o no. Lo último que podríamos hacer es terminar y habríamos guardado el transportista. Esto es lo mismo si modificamos uno o si generamos uno nuevo. Bien, ahora, ¿qué es toda la parte de las zonas? Las zonas tenemos dentro de Internacional ubicaciones geográficas, de acuerdo que aquí estas zonas realmente lo único que vamos a hacer es darle un nombre. Darle un nombre, por ejemplo, podríamos hacer algo como España peninsular y vamos a hacer, por ejemplo, un España Canarias, que es algo bastante típico. Una zona no va a ser más que un elemento que va a tener un nombre, no va a tener más, y estos después aparecerán en los transportistas. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto funcione correctamente? Lo primero que tenemos que ver, si entramos a configurar, por ejemplo, un país, es importante que el país en cuestión esté en la zona donde corresponda. Quiere decir, si de base España tiene que ir en las tarifas de España peninsular, le daremos para que vaya a tarifas de España peninsular. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando entra un usuario,
si no está logueado, no tiene una dirección de entrega y por lo tanto cargará los países por defecto. Si el país por defecto es España, él irá a buscar su zona, que es la que tiene asignada, para calcularle el primer precio. Después, cuando se loguee y ya tenga una dirección definida, ya le sacará el de su dirección. Pero mientras no, esto es lo que va a mandar. Fuera de ahí tenemos las provincias, ¿vale? Si entramos a verlo, vamos a ver en este caso las de España, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa, que es, si cambiamos la zona del país, automáticamente a sus provincias se la hemos cambiado, ¿de acuerdo? Después, una cosa que podemos hacer es cambiar masivamente las zonas, por ejemplo. Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Se puede cambiar, lo veremos masivamente, después entraremos. Podemos hacer una acción agrupada, asignar una nueva zona. No sé si me habrá salido bajo o me ha ignorado. Viendo las provincias, hay que tener en cuenta que si le hemos cambiado la zona al país, todas las provincias habrán cambiado. ¿Cómo hacemos para personalizar alguna? Pues bueno, es bastante sencillo. Lo único que tendríamos que hacer, por ejemplo, ahora en Las Palmas, es entrar a modificarlo y su zona se lo cambiamos a España-Canarias, por ejemplo, que es la que hemos hecho. Después se pueden hacer zonas internacionales o lo que haga falta. Por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, hacemos exactamente lo mismo. Bien, ya lo tendríamos. Por lo tanto, ahora, si vamos a ver el transportista que hemos generado, que hemos modificado, veremos que en el apartado de zonas nosotros ya tenemos estas zonas para configurar separadas. De tal manera que un mismo transportista, si utiliza los mismos rangos o podemos incluirlos de forma que todo quede integrado, podemos ponerle precios diferentes para zonas diferentes, porque esto ya estará bien configurado, de tal manera que cuando un cliente ponga una dirección de entrega donde toque, pues bueno, le calculará los costes de envío conforme toca. Lo último para ver, en este caso, sería la parte de preferencias, que son las preferencias generales. Aquí importante que hay que tener en cuenta que los valores a cero desactivan estas opciones. Bien, gastos de manipulación y gestión es lo que habíamos visto al gestionar el transportista, por ejemplo, al empaquetar los productos. Si queremos sumarle algo, hay que tener en cuenta que esta cantidad es con impuestos excluidos. Después le sumará, en caso de España, el IVA. ¿Que no queremos sumarle nada o desactivar? A cero. También lo podemos desactivar dentro del transportista. Y ahora estas dos opciones, para las cuales hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un envío gratuito a partir de X euros o kilos, esto afecta a todos los transportistas. Quiere decir, si nosotros hacemos, por ejemplo, a partir de 50 euros es gratuito. Ojito, cuidado, que afectará a todos, sean nacionales, peninsulares, canarias, internacionales o lo que sea. ¿Vale? Esto hay que tener mucho cuidado porque después vienen problemas en cuanto a que es que el internacional a mí no tendría que ser 50 y no debe ser gratuito. Pues, ojito, cuidado que entonces no hay que hacerlo aquí. Por último, tenemos las opciones del transportista. Lo primero, transportista predeterminado. Quiere decir, cuando PrestaShop no tiene todavía o no ha pasado por el proceso de compra y no ha asignado el usuario un transportista a su pedido, PrestaShop debe asignarle algo. ¿Cómo lo asigna? Lo primero que le vamos a decir nosotros es, por ejemplo, si es el de mejor precio, el mejor valorado, pero bueno, esto realmente es una chorrada.
o lo que se suele hacer, que es indicarle cuál es el transportista por defecto. Hay que tener en cuenta que puede ser que ese transportista para alguien que entre no funcione. Quiere decir, si nosotros hemos activado la opción de que se cargue el país dependiendo del navegador y se le carga, por ejemplo, Reino Unido y nosotros le ponemos un transportista, por ejemplo, que era MyCarrier, y lo tenemos solo para España, no se le cargará ese, acabará cargándosele el básico que tiene para él. Después, estas dos opciones son cómo se van a mostrar las opciones de transporte a nuestro cliente en el proceso de compra. ¿Cómo queremos ordenarlo? Si lo queremos ordenar por precio o por posición que nosotros le hemos puesto, y si lo queremos ordenar de forma ascendente o descendente. Bien, hasta aquí son las opciones que tenemos para transporte. Lógicamente después hay módulos que modifican este funcionamiento o nos añaden funcionamiento extra, pero en este caso, para el curso que nos centramos en las opciones que vienen de base en PrestaShop, no vamos a ver estos módulos. Lo más difícil o lo más complejo puede ser entender cómo funcionan las zonas, configurarlas bien y que todo vaya al sitio. Pero realmente, si entendemos cómo van las zonas, después los transportistas es bastante sencillo configurarlos. Y bien, hasta aquí hemos llegado con el vídeo y espero que os haya sido de ayuda. Nos vemos en próximos vídeos.